Welcome to Cerebrio, el único lugar donde hablar de ciencia con una chela en la mano no solo es válido, sino obligatorio. Soy Brenda y me acompaña un gran paleontólogo que además fue mi maestro en la licenciatura, que además fue mi padrino de generación y que además lo mejor de todo es que es mi gran amigo, el doctor Tito Mora. ¿Cómo estás, Nino? Hola, hola, hola a todos, salud. Salud, ¿qué estás tomando? Tequila derecho, pues luego. Tequila derecho, muy bien, eso me agrada. Para comenzar esto, quisiera que nos contaras quién eres, quién es Tito Mora, a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus pasiones. Válgame, bueno, pues yo soy Tito, yo soy un apasionado de la vida, de la biología, de la historia de la vida específicamente. Un biólogo egresado de UDG y que, bueno, pues he podido continuar con mi pasión a través de una mejor preparación y pues también impartir clases en la misma alma mater. Es un gran apasionado de la vida. O sea, él lo dijo muy así, pero es un gran apasionado. Y lo transmite, que es lo más padre. Oye, Nino, fíjate que no sé si viste, bueno, es que mi Nino no sigue mucho las redes sociales, pero explotaron las redes sociales con la noticia de que trajeron de vuelta los lobos terribles. ¿Sí lo viste? Sí, bueno, me enteré desde el principio, sabía más o menos por dónde iría la cosa, entonces no les presté demasiada atención, pero bueno, estuve al tanto de todo lo que ha estado pasando y discutiéndose sobre eso. Y tú nos podrías contar un poquito, porque aparte que es amante de la vida, particularmente de los animales y de los mamíferos prehistóricos, pero bueno, este no es tan prehistórico. ¿Quiénes fueron los lobos terribles o qué eran? Bueno, los lobos terribles ya les quedó grande el nombre, eso de lobos, no lo de terribles, curiosamente. Bueno, primero fueron unos cánidos, unos parientes de los perros actuales y de los lobos, pero más lejanos de lo que se cree, ese parentesco, que vivieron básicamente en América, sobre todo en América del Norte, aunque sí alcanzaron Sudamérica y algún otro registro que por ahí se ha sabido de China específicamente, pero un registro un poco discutido. En realidad era un cánido americano. Se le llama lobo terrible porque era ligeramente más grande que el lobo actual, y hablo de las razas más grandes como el lobo canadiense. Y bueno, por su forma tipo perro, bueno, pues se le relacionó casi inmediatamente con los lobos. Me explico de por qué no llamarlo ya lobo, aunque va a seguir siendo así. Es porque los estudios más recientes, justamente de una publicación del año pasado, se menciona que es un grupo externo en realidad de los otros cánidos de género Canis específicamente, que incluye lobos y coyotes. También sus parientes cercanos, los licaones o los perros salvajes, y los cuones. Los cuones son los lobos rojos de allá de Asia. Todo eso es un grupo pariente cercano, y los Ainosiondirus, que ese es el nombre científico del lobo terrible, es de un grupo fuera de ellos. Entonces, no están parientes. Creo que en este momento es tan erróneo decirle lobo terrible como llamar tigre dientes de sable a los dientes de sable, porque tampoco son tigres, o sea, realmente están fuera del género Pantera. Entonces, básicamente esos eran los lobos terribles. Fueron importantes depredadores en el Cuaternario, en la última parte de la historia de la vida. Oye, pero con cánido, ¿a qué te refieres? Cánidos, los que están incluidos en la familia Cánidae, es decir, todo lo que parezca perro, más o menos perros, es decir,
zorros, coyotes, lobos, todos estos son cánidos, ¿no? Y entonces al lobo terrible, ¿cómo estaría mejor decirle? O sea, porque no es lobo, pero tampoco es coyote. Quizás como nombre común podría seguirle llamándosela así, porque vaya, es complicado tener nombres comunes para todos los organismos extintos, sobre todo pues porque no tienen una relación directa con nosotros, me refiero a la vida cotidiana, entonces es difícil mencionarlos así. Quizás pues hay que seguirlo llamando lobo terrible, aunque no es un lobo en el sentido estricto. ¿Y ellos convivieron con nuestros antepasados humanos o son muy viejos? No, sí se convivió con ellos. Los humanos cuando llegamos a América, según las ideas actuales, más o menos arribaríamos hace unos 30,000 años. Todavía convivimos con ellos otros 20,000 años. Es decir, el lobo terrible o el Enociondirus se extinguió hace unos 9,000 años. Entonces sí, definitivamente hubo contacto. No sabemos de qué manera, digo, no hay evidencia así directa de ni luchas, ni mucho menos, ni mordidas, ni nada, pero definitivamente los humanos sí convivimos con el lobo terrible. Oye, pero sí se comían un bebé, ¿no? Me imagino. Bueno, yo creo que no solo un bebé, no, lo que pasa es que muchos de los cánidos son de vida social. Algunos son muy sociales como los lobos verdaderos, pero a razón de que otros cánidos también son sociales, se considera que el lobo terrible era social. Además, la gran cantidad de fósiles encontrados en Rancho La Brea, más de la mitad de los mamíferos encontrados en Rancho La Brea son lobos terribles. Estamos hablando de casi 4,000 esqueletos de lobos. Entonces, esa gran abundancia de lobos no es de que llegara uno por uno. Lo más seguro es que manadas completas iban quedando atrapadas. Entonces, eso nos habla de que vivían juntos. Eso, respondiendo a tu pregunta, que si comían bebés, bueno, pues podían atacar perfectamente algo muy grande. De hecho, atacaban bisontes y ciervos grandes. Algunos especulan que hasta mamuts. Entonces, claro, mamuts jóvenes, ¿no? Oye, pero entonces si hay tantos en el registro fósil es porque aparte eran muy abundantes, ¿no? Yo quiero pensar. En definitiva, sí eran muy abundantes. O sea, sí. Eran de los depredadores principales de toda la megafauna del continente americano. Órale, ¿y se sabe por qué se extinguieron? Si eran tan terribles. Como todo lo que se sabe sobre la extinción de la megafauna, o sea, estos animales grandes que desaparecieron de manera casi, pues se puede decir, drástica en todo el continente americano, ellos se fueron junto con esas grandes presas. Lo más seguro, lo más probable es que precisamente la desaparición de esas grandes presas hizo que los depredadores, algunos de ellos, se extinguieran, como los lobos terribles y los dientes de sable. No así los lobos grises, normalitos pues, y no así jaguares y pumas. Esos sí quedaron hasta la actualidad. Qué interesante, o sea, es que es lo que decimos mucho los biólogos y los ecólogos que con que quites un eslabón de la cadena, puedes generar un desastre para muchas especies, ¿no? Y para todo el ecosistema. Así es. Yo le he llamado el efecto Jenga. Digo, yo sé que es como un comercial. Ajá. Que nunca he jugado, por cierto, pero sé cómo va. Está padre, y más cuando juegas de shots. Pues muy bien. Y yo le digo el efecto Jenga porque, bueno, pues es esta torre estructurada y estable que tú le vas quitando eslabones y a lo mejor no pasa nada si le quitas uno, si le quitas dos, bueno, se empieza a desestabilizar, le quitas tres, pero llega el momento en el que le quitas uno, en definitiva, que hace que se derrumbe todo. Creo que así funciona o así se puede entender lo que se hace en los ecosistemas.
Se va eliminando una especie, luego otra, se empieza a desestabilizar hasta que viene la caída. Wow, no, pues definitivamente suenan a organismos que claro que me gustaría ver en vida libre, pero pues ya no nos tocó. Y la empresa Colossal dice, nada, que yo los traigo de vuelta al planeta. Y bueno, realmente para volver a la vida a una especie que ya se extinguió, se necesita el genoma completo y se necesita hacer una clonación, ¿no? Pienso que en este momento, desde lo de la oveja Dolly, todos ya como que nos queda o tenemos en mente qué es la clonación, ¿no? Hay varios tipos de clonación, no me voy a meter en eso, pero hay un tipo de clonación que es con la que clonaron a Dolly, que se llama clonación reproductiva, en donde se trata de crear una copia genéticamente idéntica, es decir, que todo el genoma sea idéntico al del organismo que se está clonando, ¿no? Y entonces esto se hizo famoso cuando salió Dolly. ¿Hace cuánto tiempo clonaron a Dolly? Yo me acuerdo que era una bebecita y que todo el mundo andaba, o sea, en mi familia, yo me acuerdo que se llegó a hablar de la clonación de Dolly, y mi familia no es científica ni nada. ¿Tú te acuerdas de todo esto? Bueno, me acuerdo que es en la primera mitad de los 90, no recuerdo el año exacto, pero fue en los 90, pues sí, en los alrededores de cuando salió Parque Jurásico también y de estas cosas. Sí, fue como un boom. Sí. De la clonación y todo esto. Pero entonces, a lo que vamos, y lo que quiero que quede claro, es que se necesita todo el genoma. ¿Qué es el genoma? Todo el ADN de un organismo. Pero, pregunto, ¿es posible tener el genoma completo de una especie extinta, Nino? No, o sea, no. Es que tiene demasiadas aristas, pero es imposible. Para empezar, perdón, para empezar, el ADN, al ser una molécula tan compleja, naturalmente su integridad se va viendo mermada a lo largo del tiempo. Eso en definitiva. O sea, hay partes que se pierden, partes que se desvinculan, y aunque se siguen haciendo muchos estudios sobre cuánto tiempo el ADN puede aguantar, yo he leído cosas que ya le ponían como 500 años y luego ya se han ido mucho más atrás, pero para que la molécula completa, si se le puede llamar así, la macromolécula completa, el hilo completo, se mantenga íntegro, le calculan en no más de unos 500 años. Ya de ahí para atrás, y estamos hablando de miles, en algunos casos hasta millones de años de algún ADN que se han rescatado, pues obviamente son fragmentos lejanos de lo que podría ser el genoma completo. Eso son pedacitos, son piezas de un rompecabezas. Así es, sí, muy aisladas y que no te puede dar idea. Si hablamos de rompecabezas, no sé, imagina un rompecabezas de 5,000 piezas de esos que venden, que yo no sé cuánto tardan en armar, pero que nada más tienes, no sé, 400 de esas 5,000. Y se me hacen muchas. No puedes restaurar ese rompecabezas completo. Sí, de hecho lo que han hecho hay un caballo, me acuerdo, que dicen que lograron recuperar el genoma completo, pero realmente un equino, no sé si es caballo, realmente lo completaron con ADN de un caballo actual. Entonces, realmente no estás teniendo el genoma completo del organismo que se extinguió. Estás teniendo pedacitos que rellenaste. Es como en Jurassic Park que dicen, hasta ponen en el video, ¿no? Cuando están en el viaje, en el recorrido, que ponen que lo llenaron con el genoma de una rana, ¿no? Entonces, o sea, no tienes el genoma completo, no tienes el ADN completo de la especie. Entonces, fíjate, los que hicieron los de Colossal
ellos dicen, no, nosotros hicimos cosas más novedosas. Hasta se atreven a decir que casi magia, ¿no? Porque ellos hicieron dos cosas. Hicieron edición genética e hicieron clonación. La edición genética es tal cual como editar un documento en Word, que copias, pegas, cortas, cambias palabras, es editar, pero aquí lo que editas es el ADN, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue, en este proceso, encontraron dos fósiles de lobo terrible que eran huesos, ¿no? De más o menos 13,000 años. Entonces, en hueso es más difícil todavía que tú puedas obtener ADN, ¿no? El que les dije, por ejemplo, del caballo, era un caballo congelado. Tenían el tejido, el músculo, órganos, era un caballo congelado, no era un fósil. Acá tienen unos fósiles de 13,000 años que son huesos. Bueno, sí era un fósil congelado, pero no estaba transformada la estructura, era el músculo. Y luego, obtuvieron la secuencia con base en estos dos fósiles del lobo terrible y la compararon con la del lobo actual. ¿Qué especie de lobo es con el que lo hicieron? Canis lupus, o sea, el Canis lobo, lupus, tal lobo cual. gris. Y entonces vieron cuáles pedazos eran diferentes y esos pedazos que identificaron diferentes en el lobo terrible y en el lobo actual, los editaron en el genoma del lobo actual, no en el del lobo terrible. Entonces lo que hicieron fue agarrar un núcleo de la célula del lobo actual, modificaron el ADN con edición genética, que no podemos negar, Nino, que es una tecnología la que usaron increíble. Por eso ellos se atreven a decir que hasta casi magia, ¿no? Porque tienen herramientas de alta gama. No se puede negar eso. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, en definitiva es algo pues muy vanguardista y muy impactante lo que hicieron. Yo creo, perdón, ahí que el error fue cómo lo comercializaron, cómo lo difundieron. Sí. Yo creo que eso les da muchos puntos negativos a todo esto. Sobre todo presumir que están desextinguiendo algo. Esas sí son palabras mayores. Dijiste una palabra clave que ahorita la vamos a discutir, desextinción, pero primero quiero decir que además de eso, ni siquiera hicieron un artículo científico. O sea, cuando en ciencia, cuando quieres dar a conocer algo, lo tienes que hacer hoy en día en un artículo científico. Si no, no es válido. Ellos no hicieron un artículo científico. No, no por ahora. Así nomás lo dijeron. Entonces, ni siquiera tenemos la historia completa ni los métodos exactos de cómo lo hicieron. O sea, yo esto que les estoy diciendo lo saqué de la revista Time. No lo saqué de Journal of Heredity, Journal of Genetics, Science, Nature. No lo saqué de esas revistas porque no lo publicaron en esas revistas. Entonces, todavía que se ponen a inventar cosas, ahorita vamos a ver por qué son inventos, ni siquiera lo hacen de la manera correcta como se debe de hacer en ciencia. Total, que este núcleo que ellos editaron, lo metieron a una loba. Bueno, creo que fue un perro, bueno, la ¿no? célula, lo metieron a una loba, ¿no? Yo entendí, o lo que leí era que a unas perras domésticas, que bueno, son la misma especie que los lobos, pues, O sea, la misma especie. pero el útero, bueno, el óvulo y el útero que utilizaron fueron ya de perros domésticos. Pues de un Tengo perro entendido. o un lobo. Pero el caso es que en ningún momento están utilizando el genoma completo del lobo terrible,
ni están clonando el lobo terrible. No. No están ni siquiera clonando el lobo terrible. Es una clonación de un lobo genéticamente modificado, con herramientas muy pipiris nice y lo que quieran, ¿no? Pero no hay lobo terrible ahí. Y entonces, como dijiste, lo que ellos dicen y qué es lo que salta y lo que explota en Internet, desextinguimos al lobo terrible. Y bueno, ¿qué palabra más choncha agarraron? ¿Qué es la desextinción, Nino? Cuéntanos. Bueno, en teoría y casi en la fantasía, la desextinción es lo que la palabra dice, es volver o regresar a una especie que estaba extinta, regresarla a la vida. Y eso sí, o sea, no están ni cerca siquiera de lograrlo. Y es una palabra que al estarse utilizando tanto actualmente, tiene grandes riesgos en cuanto al impacto que tiene en todos nosotros lo de la conservación biológica. Es decir, si por alguna razón alguien pues no muy informado cree que de veras se puede en este momento desextinguir cosas, entonces ¿para qué preocuparnos de las que se están extinguiendo? Luego las traemos a la vida. ¿Cuál apuración, no? Creo que eso es un gran riesgo. Entonces básicamente es eso, desextinguir es traer una especie que ya estaba extinta, y eso categóricamente, lo digo en este momento, es imposible en este momento, es imposible. Así de sencillo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque bueno, a ver, vamos a ponernos como biólogos exigentes que somos, porque tanto Tito como yo somos muy, hasta podría decir cerrados en algunos aspectos, somos muy cuadrados, no cerrados, cuadrados. Entonces, si tú vas a desextinguir una especie, es porque vas a regresar a la especie. Pero, ¿qué es una especie? ¿No? Una especie no es un individuo, ni dos, ni tres, que aquí tuvieron tres preciosos, están hermosos los canijos, están hermosísimos. No sé si viste los videos. Sí, no sé si están preciosos, yo quisiera tenerlos, pero se comerían a mis gatos. Entonces, no es traer a la vida a tres animales, es para desextinguir a una especie, tienes que traer mínimo, según De Queiroz, una población. Según Darwin, una población. Para estar hablando de que desextinguiste a una especie. Ahora, esa población debe compartir el genoma, debe de reproducirse entre sí, deben de tener descendencia fértil, o sea, deben de seguir un proceso evolutivo que no va a pasar porque el genoma no está completo. Y además no se tiene pues una diversidad genética, porque eso no lo vas a sacar de uno o dos o tres individuos que puedes clonarlos y clonarlos, pero lo que estás clonando es el mismo genoma. Es el mismo individuo. Además, o sea, entonces es necesario tener esa diversidad. Cuando se dice que se necesita una población como mínimo, al menos para los que se dedican a conservación biológica de mamíferos, dicen que para mamíferos específicamente se requieren al menos unos 500 ejemplares. Entonces, para que no haya endogamia, para que la población pueda, no sé, evolucionar, se necesitan 500 individuos. Entonces, eso pasó justamente con los bisontes. Es por todo sabido que los bisontes, antes de llegar los europeos a América, había 60 millones de bisontes más o menos. Y una vez que los europeos colonizaron sobre todo el oeste americano, de 60 millones bajaron poco más de 500 individuos, justamente. Entonces, eso es un cuello de botella genético que han estado padeciendo los bisontes, los que vemos actualmente en el zoológico, donde sea, pues son descendientes de esos 500, pero que además, cabe aclarar, tuvieron que cruzar algunos con vaca, con ganado. O sea, sí tienen, son híbridos, ya no ni siquiera tenemos el genoma original así íntegro y puro de los bisontes americanos.
Ya están mezclados con otras cosas. Exactamente. Entonces, bueno, pues al menos esos siguen siendo bisontes y teníamos suficientes. Pero desextinguir una especie implica, insisto, traer no solamente, digo, y si lo queremos hacer de manera responsable, eso para empezar, tendríamos que traer a la vida en la clonación, insisto, al menos unos 500 o 1000 individuos diferentes, pero de asegurarnos que no son de diferentes tiempos, porque las frecuencias génicas también van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, el caso de los mamuts lanudos que se tienen. Tengo entendido que son no más de unos entre 20 y 30 individuos los que se han encontrado así, pero en un rango de tiempo que va de 15,000 a 50,000 años. Entonces, tenemos del mismo tiempo, no son contemporáneos. Lo que traeríamos de todos modos, si trajéramos 500 de ese tiempo y los cruzáramos, de todos modos tendríamos a un Frankenstein temporal, porque aquí estamos metiendo la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y eso, pues hay que considerarlo también. Entonces, es complicado. Eso de la desextinción, insisto, pues no estamos ni en pañales en eso. O sea, no debieron haberlo vendido así, con esa idea, pues. ¿Y tú qué opinas? O sea, imagínate que se pudiera. Imagínate que realmente pudiera ocurrir la desextinción, que realmente pueden producir, y digo producir porque pues, son productos humanos, producir 1000 individuos con diversidad genética, porque los editaron genéticamente y tienen diversidad genética. Y aparte, supongamos que que no nos estamos acabando el planeta y que hay un sitio en donde los podemos liberar. Aparte, esa es otra. ¿Estarías de acuerdo en la desextinción? No. En definitiva, como dices, a lo mejor somos muy cuadrados, pero es que, ¿por qué introducir una especie a un ecosistema? Mira, por ejemplo, se puede hablar de lo que tanto se ha discutido, de traer a los mamuts para que renueven el ecosistema de Siberia, que porque fertilizan los suelos con sus heces y que con el caminar pueden recompactar el suelo, bueno, un montón de cosas que... Oye, pero que no Siberia es hielo. No, bueno, Siberia la mayor parte es tundra, en realidad. Ah, es tundra. No es hielo perpetuo, es tundra. Entonces, en verano sí hay algo de vegetación todavía, pero justamente habría más vegetación con la intervención de los mamuts. Pero lo que pasa es que Siberia ya evolucionó a un ambiente que sostiene otro tipo de herbívoros ya mucho más pequeños en este momento. Entonces, ¿por qué traerlos? O sea, ¿por qué regresarlos? Y si empezamos a irnos un poquito más atrás en el tiempo a traer cosas o a intentar traer cosas que están adaptadas para un mundo que cambió ya muchísimo, en primer lugar vas a causar un gran problema con las especies actuales. Y en segundo, vuelvo a insistir, vas a hacer aquí una colección de cosas que ya la cuarta dimensión no va a tener ningún sentido. O sea, todo mezclado. Claro, estoy hablando cuando se logre, y no creo que se logre nunca en realidad, pero algo así. Sí. Pero el problema es que sí se está apostando por eso. De hecho, este mismo laboratorio ya anunció que están trabajando para el dodo, están trabajando para el lobo de Tasmania y los mamuts, justamente. Yo creo que ese tipo de clonaciones, si algún día logran algo más o menos puro, más o menos, no deberían de ser más que atractivos de zoológicos y es todo. O sea, realmente tratar de llevarlos a un ambiente natural. Yo creo que hay muchas especies prioritarias para los recursos que se están utilizando, en lugar de estar pensando en traer algo que ya tuvo su oportunidad. Sí, fíjate que es triste pensar
en que todos estos esfuerzos que se están haciendo no son por la especie en sí, No. son por negocio, por tenerlos como atractivos, por ganar más dinero. O sea, es gente rica jugando a ser Dios para ganar más dinero. Así es. A costa de seres vivos. Y con la banderita de la conservación. O sea, ¿qué onda? Definitivamente. Yo, por ejemplo, en algún momento escuché por ahí, se hablaba también de traer las moas, porque se tienen algunos. ¿Las moscas son? Las moas fueron aves gigantes, aves tipo avestruces, que vivieron en Nueva Zelanda, pero esas se extinguieron por la llegada de los humanos. Ahí sí, los primeros maoríes que llegaron a Nueva Zelanda, las cazaron hasta su extinción. De hecho, se extinguieron hace 600 años. Entonces, un poco antes que los dodos, en realidad. Entonces, especies así, que todavía su ecosistema no ha cambiado demasiado y que realmente, por cierto, ayudaban a dispersar muchas plantas que ya no hay aves. Digo, pues lo más grande de Nueva Zelanda creo que ya son los kiwis. Oh. Cuando esas aves estamos hablando de que tenían 3 metros de altura, las moas. Entonces, yo creo que un esfuerzo de ese tipo podría ser, pero no, o sea, no se está pensando, como lo dices claramente, no se está pensando en la especie ni en el bienestar del planeta, ni mucho menos. La verdad es que no, se está pensando pues un poco jugar a Dios y ganar dinero en el camino, básicamente. Qué triste. Sí, así está la cosa, pero creo que va a seguir por ahí el camino, ¿eh? Porque sí, porque como dices, ya tienen el plan con el mamut. Así es. No, sí, y tienen avances, no nomás el plan. Sí tienen avances, nada más que, pues sí, ahí, pues, igual va a estar, obviamente van a utilizar este genoma de elefantes asiáticos, que son los parientes más cercanos, vivos, elefantas como madres sustitutas, como úteros sustitutos, pero, pues, insisto, yo creo que si son para un atractivo de zoológico o que cobren mucho por ir a ver un mamut vivo, bueno, creo que no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí porque volvemos a lo mismo, insisto, no es el genoma completo del mamut. No. No, van a ser como monstruos de Frankenstein. Ajá, sí. Tal cual. Son pedazos, fragmentos de diferentes organismos en uno solo. Así es. Sí, pues lo bueno sería que toda esta tecnología que mencionamos, que es realmente innovadora, de frontera, como dicen ahora, se utilizará con especies actuales que están en riesgo de extinguirse por falta de diversidad genética, por ejemplo, los chitas. Los rinocerontes de Sumatra, el de Java, que quedan tan poquitos individuos que ya básicamente están virtualmente extintos. La vaquita marina. Bueno, esa ya se extinguió, o sea. Esa ya. Pero volvemos a lo mismo, o sea, si no vamos a cuidar el hábitat de esos organismos, si los van a seguir matando, o sea, ¿para qué los traes? ¿Para qué los quieres aquí? ¿Es como un golpe de pecho o qué? No, pues es todo esto, son los juegos mediáticos y lo hicieron muy bien en ese sentido. A mí hay muchísimas personas que se han acercado a preguntarme que qué opino sobre eso, tanto estudiantes de biología como parientes, como y pues a todos les digo básicamente lo mismo. En realidad, primero no existe la desextinción, es una clonación, pero es de algo que no, como tú lo dijiste muy claramente, pues no es el genoma original ni de lejos. O sea, simplemente es algo que no es esa especie
Y en segundo lugar, tenemos el mundo cayéndose a pedazos como para estar concentrados en traer algo que ya se extinguió, cuando hay miles y miles y miles de especies en franco peligro. Y ni siquiera estoy tan seguro que los bancos de genomas que se supone que hay en algunos lugares del mundo, como en Suecia y todo esto, no estoy tan seguro si se esté metiendo tantos recursos realmente para preservar ese genoma, ¿no? De lo actual, quiero decir. Ay, pues mira, ya nos fuimos por temas tristes. Lo bueno es que el alcohol también sirve para ahogar las penas. Y bueno, en conclusión, amigues, ni lobos, ni terribles, ni desextinción, ni publicación, ni clonación, nada. 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 Puro jugar, como dice mi Nino, puro pájaro nalgón. Así es. Así decíamos la generación X. Puro pájaro nalgón. Puro pájaro nalgón, pues sí. Sí, pero pues bien, bien vendidito. Sí. Así es. Nino, ay, Nino, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Tenía muchas ganas de hablar de este tema y qué mejor que hacerlo contigo. Espero que te haya gustado y que regreses pronto. Yo encantado, cuando quieras volver a invitarme, aquí estamos. Ah, muy bien. Y oye, ¿tienes alguna charla próximamente? ¿Alguna red social? Pues red social solo en X, es la única que manejo. Es @TitoMoraNunes. Ahí me pueden seguir. Charlas próximas, no, justamente acabo de dar una hace poco, bueno, antes de vacaciones, sobre dinosaurios mexicanos y otras cosas. Y una charla que voy a dar a una preparatoria, pero va a ser así como muy, no tan pública, pues, por eso. Ajá. Pero cuando sepa de algo, yo te aviso para que avises en tus redes. Claro, Y tú que tú tienes más redes. Aquí lo subiremos en las redes. A mí me pueden encontrar como Brenda Díaz Cárdenas en Instagram y en Facebook. Sigan a Cerebrio, que está en Instagram, que no he subido nada porque no supe subir el video, pero algún día subiré algo. En YouTube y en Facebook y en Spotify. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y pistear un ratito con nosotros. Y recuerden que la ciencia solo es un pretexto. Salud, nos vemos, cuídense. Salud.